Las lenguas descritas en varias partes de la Biblia se entiende que fueron idiomas perfectamente entendibles como el inglés, portugués, español u otro similar, porque lo más importante era la edificación del pueblo antes que la edificación personal. ¿Qué entendemos por las lenguas en las Santas Escrituras? Las lenguas descritas en varias partes de la Biblia se entiende que fueron idiomas perfectamente entendibles como el inglés, portugués, español u otro similar. En Hechos, capítulo 2, versículos del 4 al 13, cuando los judíos creyentes hablaron en lenguas por primera vez, al descender el Espíritu Santo, se puede notar claramente que se trataba de los idiomas de cada pueblo. El contexto bíblico detalla lo siguiente. En el versículo 6 dice: «Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua». Sigue diciendo en el verso 7 y 8, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?» Aquí vemos claramente que las lenguas eran perfectamente reconocibles porque eran idiomas comunes. Luego en el versículo 9 refiere que escucharon hablar idiomas de diferentes partes, como de los partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y más. Aquí se confirma también que oyeron hablar en sus propios idiomas. Entonces Pedro reconoció que las lenguas venían como señal de Dios al pueblo de Israel y tenían que ver únicamente con judíos. Sin embargo, las lenguas como elemento unificador daban a entender a los judíos que sería también una puerta abierta para los gentiles. Esto evitaría que se fundasen varias iglesias. Además, las lenguas era un don de Dios solo para algunos miembros, no para todos, y tenía que haber necesariamente alguien con el don de interpretación de esas lenguas para que pueda dar a conocer al pueblo lo que Dios quería decir, porque lo más importante era la edificación del pueblo antes que la edificación personal. Pero, ¿qué hay de las lenguas angélicas? Algunos se amparan en 1 Corintios, capítulo 13, verso 1, para decir que, aparte de las lenguas como idiomas, existen lenguas angélicas que supuestamente se debería hablar como una manifestación de haber recibido al Espíritu Santo. Sin embargo, esto no es cierto por las siguientes razones. Primero, Pablo no está enseñando que debemos hablar en lenguas angélicas. Pablo está usando un supuesto. Él dijo: «Si yo hablase lenguas angélicas», y sigue diciendo: «Aún esto no serviría de nada si no tengo amor». Cuando Pablo dijo: «Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe». Hay que considerar que Pablo era un fariseo erudito y hablaba varios idiomas, pero en su humildad ni siquiera dijo que habla o habló lenguas humanas y angélicas. Además, si se habla estas lenguas y nadie entiende, se hablaría al aire, y esa no era la intención. Lo que Pablo enfatizaba era que todo se haga para la edificación de la iglesia. Ahora bien, si se aceptara la frase «si yo hablase lenguas angélicas», tendríamos que forzosamente hablar todos en lenguas angélicas y necesariamente también por la fuerza del contexto, tendríamos que aplicar estrictamente las otras suposiciones como, por ejemplo, entender todos los misterios y toda ciencia, trasladar los montes, tendríamos que repartir todos nuestros bienes a los pobres, entregar todos nuestros cuerpos para ser quemados. ¿Acaso hacen esto los que hablan en lenguas? Por supuesto que no lo hacen. Entonces, ¿por qué quieren aplicar solo lo de lenguas angélicas y no los otros supuestos? Si Pablo hubiera hecho énfasis para que todos hablásemos en lenguas angélicas, se estaría contradiciendo con todo lo que luego va a decir en el capítulo 14. Él solo estaba exagerando algunas cosas para entender que, aún todo eso, es decir, las lenguas, la fe, la ciencia y el sacrificio sería vano si no hay amor sincero hacia nuestros semejantes. ¿Cómo podríamos saber si lo que se habla hoy en día en muchas iglesias son lenguas angélicas? No hay ningún ángel entre nosotros para demostrar qué es o qué no es. Jamás nadie ha bajado del cielo para enseñarnos. Como dije, ni siquiera Pablo lo enseñó. Así, podríamos ser fácilmente engañados por cualquiera. Ni siquiera el mismo Jesucristo lo habló ni lo enseñó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para hacer tales cosas?
Por último, no se puede hacer toda una doctrina basada en un solo versículo de la Biblia, dado que no hay otro pasaje que lo corrobore, y menos que se nos enseñe u ordene a tener que hablarlo. ¿Las lenguas son una evidencia del bautismo del Espíritu Santo? De ninguna manera. Las epístolas doctrinales no dan ninguna señal al respecto. No hay ningún mandamiento para hablar en lenguas, ni que éstas sean una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Los que sustentan esto están haciendo una mala aplicación de los pasajes narrativos del libro de los Hechos. Además, hay que tener en cuenta que Hechos es un libro histórico y de transición, no es doctrinal. Es todo lo contrario, la enseñanza doctrinal nos indica que el don de lenguas ya no es necesario en este tiempo, porque el fundamento que es Jesucristo ya está puesto. Además, Pablo va a decirles que las lenguas no son para los creyentes, sino para incrédulos, pero debe ser debidamente interpretado para alcanzar la edificación dentro de la Iglesia. En 1 Corintios capítulo 12, vemos cómo el bautismo de Espíritu Santo es un elemento indispensable para todos, pero en el mismo contexto se señala que no todos han recibido el don de las lenguas. Si acaso el hablar en lenguas fuese una señal del bautismo del Espíritu Santo, entonces Pablo hubiese dicho que todos sin excepción las hablaran. Pero no es así. Veamos. Pablo dice que las lenguas, al igual que otros dones, son repartidos según quiere el Espíritu, no a todos. A unos para hacer milagros, a otro para profecía, a otro para discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros para interpretación de lenguas. Además, Pablo señala que todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo desde el momento que recibimos al Señor Jesucristo en nuestros corazones. De esta manera, todos pasamos a formar parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, si las lenguas fueran un requisito o una evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, Pablo hubiera enseñado que todos hablasen en lenguas o que todos deberían hacerlo. Pero lejos de esto, Pablo más bien señala que, así como todos somos partes del mismo cuerpo, cada uno tenemos funciones diferentes. Por esto, no todos reciben el don de lenguas. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Definitivamente que no. Más bien, Pablo va a recomendar que mejor busquen los mejores dones, como es el caso del discipulado, la predicación del Evangelio y la enseñanza de la sana doctrina, entre otros. Así que, el propósito de Pablo en este capítulo no es que todos hagan lo mismo, sino que, aunque todos posean dones diferentes, sepan ayudarse y complementarse mutuamente. 1 Corintios capítulo 12 versos del 18 al 25. Entonces, ¿debemos practicar el don de lenguas y todos a la vez en un culto? No hay ningún mandato a que debamos usar el don de lenguas y menos a que todos lo hagamos. Sin embargo, también Pablo dijo que no está prohibido hablar en lenguas, solo que hay que tener muy en cuenta ciertos criterios y orden. Vamos a ver todo esto a la luz de 1 Corintios capítulo 14. Tengamos en cuenta que es el único capítulo de la Biblia en donde Pablo da instrucciones claras acerca del don de lenguas. 1. Quien habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Esto no es necesario o útil para edificar a la Iglesia. 2. Quien habla en lenguas solo se edifica a sí mismo. Así que hablar en lenguas en público no aprovecha a nadie más. Pablo le llama a esto hablar al aire. 3. Quien habla en lenguas debe también poder comprenderla. Así orará con el entendimiento, de manera que puede también compartir a los demás en el idioma en que habla y sea entendido por todos. 4. Quien habla en lenguas sin importarle si los demás le entienden o no, no anda conforme al amor de Cristo y es un niño espiritual. Pablo dice: ¿cómo podríamos dar un amén a lo que alguien ha dicho si no entendemos su significado? 5. Las lenguas eran una señal para los judíos incrédulos. Pablo cita aquí la profecía contra Israel, que tenían las Escrituras pero que no las seguían,
Las lenguas eran una señal para ellos, no para la Iglesia. 6. Las lenguas son un tropiezo para la evangelización al pueblo gentil. Pablo dice que si los incrédulos o indoctos entran a la congregación y hallan que todos están hablando en lenguas, dirán que están locos. 7. Pablo concluye en que si van a hablar en lenguas lo hagan con orden, por turnos, y siempre se busque la edificación de la Iglesia. No todos debían hablar en lenguas, este es un mandamiento claro. Los 2 o 3 que hablaban en lenguas no podían hablar todos a la vez, sino uno por uno, y uno debía interpretar. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Este era un mandamiento estricto. Si no había nadie que interpretara las lenguas, los hermanos no podían hablarlas en la iglesia. Debían de callar y orar en sus mentes para Dios. Esto evitaba el desorden, el tropiezo y la pérdida de tiempo para la edificación. Con esto entendemos también que las lenguas son un don que se puede controlar y administrar. No como algunos proponen, que el Espíritu Santo los toma y que no pueden controlarlo, saltan y se caen, otros revolotean. Eso es mentira. Pudiera ser espíritu de otro lado menos de Dios porque Dios es de orden. Por tanto, sí se puede controlar. Además, tengamos en cuenta que Pablo al inicio de su ministerio tenía el don de sanidad, pero él mismo va a dejar de practicarlo porque entendió que en un inicio había necesidad de confirmar el poder de Dios en el pueblo judío que pedían pruebas. Por ejemplo, Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 23, habla a Timoteo y le dice que ya no tome agua, sino use vino a causa de sus frecuentes enfermedades de estómago. No buscó la sanidad. Lo mismo sucede en 1 de Corintios 13, verso 8, respecto a las lenguas. Allí había un sobreexceso de esta práctica y de profecías. Entonces va a decir, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. De allí que en el capítulo 14 de 1 de Corintios va a dar énfasis más bien a los dones que edifican a la iglesia. Al inicio el don de lenguas fue necesario para edificar al pueblo, pero ahora ya no es necesario. Es como edificar una casa. Primero se hace las bases. En la doctrina fue el fundamento puesto por Cristo una sola vez. Y luego nosotros, la iglesia, nos corresponde edificar sobre esa base, como en la casa, hacer las paredes y techos, edificar sobre esa base. 1 de Corintios capítulo 3 versos del 8 al 9. Dice que nosotros somos labranza y edificio de Dios, somos su iglesia. La misión de Pablo fue poner el fundamento de Cristo, pero la iglesia está llamada a sobreedificar encima del fundamento que es la base. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay muchos que se sienten mal porque nunca han hablado lenguas, a pesar de que las buscan con toda sinceridad. Ellos viven con incertidumbre, creyendo que son rechazados de alguna manera por Dios. Pero no deberían sentirse así, ya que no ha sido el plan de Dios que cada uno de sus hijos hablen en lenguas. Además, las lenguas no traen edificación a la congregación. En Corinto solo había provocado el desorden y la vanagloria, tal y como sucede hoy en muchos lugares. Así que este tipo de manifestaciones ruidosas, en donde muchos están hablando en lenguas, gritando, llorando y saltando, podemos decir con toda seguridad que no proviene de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque así se arrastra a muchos a la falsa doctrina. Habría que preguntarnos, ¿para qué quiero hablar en lenguas? Si forzosamente tengo que interpretar las lenguas, ¿para qué hablarlas entonces? ¿No sería mejor edificar a la iglesia en su propio idioma tal y como lo hacía Pablo, a pesar de saber idiomas mucho más que los demás? Pablo dijo a ellos, «Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida». 1 de Corintios capítulo 14 versos, del 18 al 19. Por tanto, hermanos, Pablo no va a prohibir el hablar en lenguas porque sabía que con el tiempo iban a cesar, como una llama que se va apagando progresivamente, y más bien puso énfasis en practicar el amor al semejante y se practique los mejores dones como escudriñar las sagradas escrituras en su debido contexto e ir a predicar a los que no conocen de Cristo. Ese es el ministerio que nos dejó Pablo a la iglesia, mas no hablar lenguas extrañas que nadie entiende.
Aquí nos surgen nuevas incógnitas. ¿La Iglesia pasará la gran tribulación? ¿Estamos cerca de este evento? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Eso lo veremos en el próximo video en Sabiduría Celestial. Suscríbete y dale like para seguir subiendo más contenido como este.